Bienvenidos a la Santa Misa. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Señor Jesús, haz que comprendamos la Sagrada Escritura. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzó por Moisés, y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Acerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron, diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contestaron y contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy la palabra del Señor en este tercer domingo ya en el camino pascual hacia el Pentecostés nos invita a entrar en este maravilloso paisaje evangélico en el que es un camino. San Lucas es el evangelista que tiene como uno de los temas principales el camino. Todo es un camino, pero no es solamente un camino, sino el camino nos lleva a diferentes escenarios y cada escenario trae una oportunidad para vivirla o con Jesús o sin Jesús. Uno decide, y el día de hoy nos introduce en este camino con aquellos 2 discípulos que van de Jerusalén a Emaús. Jerusalén, que es el lugar de las promesas, es el lugar de la esperanza, es el lugar de la novedad, es el lugar de los milagros, es el lugar de la predicación, es todo Jerusalén. Y Emaús, de donde ellos habían salido y regresaban, es el lugar del ordinario, de aquel momento en el que ellos parece que no tenían nada. Y este camino van regresando, van bajando a Emaús.
van dejando las promesas, van dejando los milagros, van dejando las predicaciones y regresan al ordinario. Dice el texto que estos hombres van caminando y comentaban lo que había sucedido. Jesús se hace un caminante más. Ellos no lo reconocen en un primer momento. Y al hacerse caminante los ve y les pregunta: ¿de qué vienen hablando tan llenos de tristeza? Jesús no escuchó, pero la forma de caminar, el lenguaje corporal, expresaba la tristeza de lo que habían visto. Ellos mismos se asombran con este caminante. ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado? Jesús todavía con un gesto de pregunta, ¿qué cosa? Esa sorpresa que lo lleva. Jesús lo que quería era abrir este diálogo. Lo de Jesús el Nazareno, como tenía un poder en palabras, lo habían escuchado predicar, un poder en obras, lo habían visto hacer milagros, como nuestras autoridades lo entregaron, habían visto todo el escenario de la entrega, del juicio, cómo lo vieron en la cruz, habían toda esa escena dramática. Ellos fueron allí espectadores y no tuvieron la oportunidad de entrar en este misterio. Sin embargo, también habían escuchado del sepulcro que estaba vacío, un dato de la resurrección, y ni siquiera eso les había hecho todavía entender algo más. Habían escuchado el testimonio de algunas mujeres de su grupo que les había dicho que habían resucitado. Todos los datos, predicaciones, milagros, sepulcro vacío, testimonio de las mujeres, y todo eso no les había ayudado aún para despertarse del sueño de la tristeza y encontrar que Jesús estaba vivo. Qué duro de corazón es lo que le dice. Qué duro de corazón, de mente, insensibles. Y empezó Jesús a acompañarlos en ese camino. Les fue explicando desde Moisés, pasando por los profetas. Ellos iban experimentando en ese camino como todo lo que se refería a Jesucristo tenía una razón de ser en los acontecimientos que habían vivido ellos. Cerca del pueblo donde ya estaban, Emaús, ese desconocido hizo como que iba un poco allá. Y entonces aparece en labios de estos apóstoles, de estos discípulos, la expresión maravillosa que es una plegaria: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. El oscurecer, hermanos, no es solamente la penumbra, es entrar en un escenario en el que no tenemos en nuestras manos nuestra posibilidad de tomar decisiones. La oscuridad, como en el libro del Génesis, es el desconcierto, es el desorden. Quédate con nosotros, porque ya es tarde y va a oscurecer. Ese desconocido, dicen que entró, se sentó a la mesa, tomó el pan, lo fraccionó, elevó sus ojos al cielo, dio gracias, lo fracciona y se los da. El único que podía fraccionar el pan en una casa es el dueño, es el padre de familia. Jesús era un forastero, un invitado, pero cuando entra a la casa, cuando le suplican que entre, no se va a sentar en cualquier lugar. Él va a entrar al centro de la vida, al centro del hogar, al centro de la familia. Y en ese momento del fraccionar se le abrieron los ojos. Dicen ellos, con razón ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Estaban llenos de esa experiencia de Jesús, esa Eucaristía en la que vivieron, donde la fracción del pan recupera la alegría, el gozo, pero también las fuerzas físicas. 11 kilómetros que habían caminado. Dice que en ese mismo momento se levantaron, no importa si ya era de noche, ellos mismos lo han dicho, se regresaron a Jerusalén, iban de subida en la oscuridad, pero iban llenos de luz, esa luz que ilumina la oscuridad de la tristeza y se transforma en gozo, la debilidad en fortaleza. No había nada ni nadie que pudiera detenerlos. Llegaron donde estaban Pedro y los apóstoles. Cuando les dicen, de verdad, ha resucitado el Señor, dice que ellos se pusieron a contarles lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido en la fracción del pan. Hermanos, es el camino, la posibilidad de encontrarnos con el Señor.
Pero ese camino donde Jesús se va presentando, donde a pesar de los datos evidentes, muchas veces hay algo que falta para que nosotros desde lo más profundo del corazón tengamos la capacidad de encontrarlo a Jesús. Como estos discípulos dieron el sepulcro, testimonios, milagros, predicaciones, pero algo faltaba. Algo faltaba para entrar en esta dinámica de descubrirlo. Esa fracción del pan, ese momento en el que Dios permite que se le abran los ojos y descubran a Jesús. Todo vale la pena. Y en ese momento van y comparten ese testimonio tan lleno de esperanza. Bellamente en la lectura que hemos escuchado, en la segunda lectura el día de hoy que nos regala esta liturgia, San Pedro con toda la certeza dice: todos los días de nuestra vida son una Pascua. Esa Pascua donde existe por la sangre preciosa de nuestro Señor el regalo de dar ese paso de la muerte a la vida, de la tristeza al gozo, de la oscuridad a la luz, de la debilidad a la fortaleza, la vida del cristiano, porque Cristo es el Cordero de Dios que con su sangre preciosa ha hecho posible que la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, tenga la posibilidad todos los días de transformarse. Así lo vemos al mismo Pedro predicando en ese día de Pentecostés, haciendo el resumen de todos los acontecimientos en los que vivió Jesucristo. Esa experiencia llamada querigmática, el primer anuncio. Cristo ha estado con nosotros porque es el Hijo de Dios. Pasó haciendo milagros, predicándonos al corazón, tocando nuestra humanidad. Fue entregado, fue crucificado, muerto, fue sepultado, pero resucitó y está entre nosotros. Y ha vuelto al Padre para enviarnos, porque lo había prometido, al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es lo que están viendo y oyendo. El Espíritu Santo tiene un rostro, es el tuyo y el mío. Cuando nosotros nos permitimos que el Espíritu Santo vaya trabajando en nosotros, y su luz será nuestra luz, y será luz para aquellos que caminan a nuestro lado. El Espíritu Santo suscita la esperanza, porque el mismo Pedro lo dice: la fe es un acto de esperanza, es saber que el Señor está aquí. Lo importante no es solamente hacer las obras que Jesús hizo, lo importante es que esas obras están llenas de la presencia real de Jesucristo. Cristo camina con nosotros, es un peregrino más en nuestra vida. Esto es lo que nosotros celebramos en este domingo tercero de Pascua. Vamos hacia el Pentecostés, ya falta poco. Esa venida del Espíritu Santo, donde toda la iglesia se despierta de ese sueño o de esa realidad que hemos hecho propia. Estos discípulos tenían todo para disfrutar de la presencia del resucitado, pero se habían aferrado y su cuerpo expresaba la tristeza. Se habían aferrado a la tristeza y casi era imposible que pudieran deshacerse de ella. ¿De qué te has aferrado? ¿Cuál es tu tristeza? ¿Cuál es tu odio, tu rencor, tu angustia, tu miedo? ¿Qué expresión es la que tu cuerpo manifiesta a los demás? No es solamente ver o escuchar los milagros de Jesús. No es solamente tener conocimiento de las realidades o acontecimientos que Jesús hizo. No es ni siquiera importante saber si Jesús resucitó. Porque lo importante no es saber, sino creer, experimentar que el resucitado está entre nosotros, está en tu casa, está en tu vida, ha salido a tu encuentro. Hoy la humanidad, expuesta ante una realidad de miedo, de angustia, no sabemos realmente qué es lo que va a pasar. Podemos vivir estos acontecimientos con Cristo resucitado o sin Cristo. Este es el escenario en este caminar que Lucas nos presenta. Cada momento de nuestra vida tenemos la oportunidad de vivirla con el Señor o sin el Señor. Aún en esos momentos de dificultad, donde parece que no está, Él está presente, cumpliendo su promesa. Yo estaré contigo todos los días, con ustedes, con la iglesia. Por eso, hermanos, en este día el Señor nos invita a vivir el gozo y la alegría de un Dios que quizás no lo hemos reconocido, porque como estos dos discípulos vamos encerrados en nuestra tristeza.
Dejemos que Él nos acompañe en cada paso de nuestra vida. Digámosle al Señor bellamente: entra, quédate con nosotros, ya es tarde, va a oscurecer. Mira cómo está nuestra vida, mira cómo pinta el futuro, ve cómo están las cosas. La oscuridad y las tinieblas han tocado las puertas de nuestras vidas, pero es el Señor que viene a derramar en nosotros su gracia, a exponernos a su gloria y su santidad, para que iluminando nuestras vidas vivamos este tiempo como cristianos, enfrentando los acontecimientos y los retos con Cristo, experimentando el poder que tiene el resucitado de transformar toda realidad. Aquellos 2 discípulos nos han dejado un legado maravilloso. En la oscuridad de aquella noche, en esos 11 kilómetros, no fueron suficientes para detenerlos. No dijeron: vamos a dormir y mañana nos despertamos temprano para ir con los apóstoles a la comunidad. En ese mismo momento, la gloria del Señor, el poder de Dios y el gozo y la alegría de esa fracción del pan, ese mismo momento estaban capacitados para hacer una buena nueva. Se transformaron en evangelios vivientes, porque sus corazones ardían cuando el Señor les hablaba de las Escrituras. Pidamos esta gracia, hermanos, que el Espíritu Santo inunde nuestros corazones, ilumine nuestro corazón, arranque de nosotros lo que nuestro cuerpo expresa, aun cuando nuestra mente no quiera reconocerlo, que ilumine nuestros pecados y los consuma su misericordia, que derrame, Señor, sobre esos sentimientos, ideas que nos han quitado nuestra paz, nuestra alegría y nuestro gozo. Dejemos que el resucitado ilumine y encienda nuestros corazones para hacer esa buena nueva que el día de hoy la humanidad necesita escuchar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a proclamar nuestra fe y a renovar nuestra fe, hermanos. ¿Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? Sí. ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna? Sí, creo. Entonces los invito a elevar nuestra mano como un signo de adhesión a nuestra fe y digamos: esta es nuestra fe. Esta es nuestra Es la fe de nuestra iglesia, Es la fe de nuestra iglesia, que nos alegramos de profesar que nos alegramos de en profesar Jesucristo nuestro Señor. en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, vamos a orar por todas las necesidades de nuestra iglesia, de nuestro mundo. Y a cada invocación vamos a decir juntos: Jesús resucitado, escúchanos. Pongamos en manos del Señor todas nuestras necesidades. Por la Santa Iglesia, por todos los cristianos, para que, como los discípulos de Emaús, sepamos descubrir a Jesús al escuchar su palabra y al compartir el pan de la Eucaristía. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los niños que en esta Pascua harán su primera comunión, para que reconozcan en la Eucaristía a Jesús que los ama y acompaña. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por quienes, como aquellos discípulos, anuncian la alegría de haber encontrado a Jesús, para que sepan que el Señor nos acompaña en todo el camino de la vida. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que se han quedado sin trabajo, por los jóvenes que solo encuentran trabajos precarios, por todos los que viven la angustia económica, para que los responsables de estas situaciones injustas hagan lo que esté en sus manos para resolverlas. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por quienes nos hemos reunido en esta iglesia para celebrar la Eucaristía, para que este tiempo de Pascua nos llene de gozo del Espíritu Santo. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Dios nuestro, que en este día has reunido a toda tu iglesia, escucha nuestra oración y aquella que ha quedado reservada en nuestros corazones, para que
entendamos las Escrituras y reconozcamos a tu Hijo al partir el pan. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a preparar el altar del Señor, hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Antífona de la comunión. Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Aleluya. Los invitamos a recibir la comunión espiritual de rodillas. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma. Te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, esta bendición especial en este camino pascual, seamos dóciles para recibirla. Los invito a inclinar un momento su cabeza, ya después de cada invocación, decir amén. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo los ha redimido y hechos hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Hermanos, el gozo y la alegría de ser caminantes es una oportunidad para encontrarnos con ese Cristo vivo. Qué docilidad tenían estos dos apóstoles que le permitieron que su palabra entrara en su corazón. Imitemos la docilidad. Dejemos que Cristo nuevamente haga encender nuestros corazones para ser luz y esperanza de aquellos que encontramos en nuestro camino. Que Dios nuestro Señor nos permita siempre ser custodiados en nuestro caminar por su Madre, nuestra Madre Santísima. Nos despedimos de esta celebración invocando su intercesión. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buen domingo a todos, muy bonita semana. Dios los bendiga.